Hemos invitado esta mañana a la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño. Gracias por estar acá con nosotros. Muy buenos días. Para hablar a propósito del conflicto entre los médicos y entre el gobierno, entre los asambleístas del MAS, este conflicto que ya lleva varias semanas. ¿Cómo lo evalúa usted inicialmente? Buenos días, bienvenida. ¿Cómo está? Muy buen día. Agradecerle en primer lugar la posibilidad de explicar a la población y entrar en detalle sobre algunos temas que tienen que ver con el procesamiento del Código del Sistema Penal en la Asamblea Legislativa Plurinacional en relación a un artículo que sanciona hechos de negligencia, impericia, etcétera, en el ámbito de la práctica profesional. Bueno, se acordarán ustedes que hace algunos meses se hablaba del artículo 200 de mala práctica profesional. Inicialmente se llamaba mala práctica médica el artículo. Tuvimos, y yo les pediría, tienen algún material que les he proporcionado a la producción para que lo podamos poner. Nosotros tuvimos varias reuniones con el sector del Colegio Médico Nacional, colegios médicos departamentales, colegios de enfermería, kinesiología y otras áreas que tienen que ver con la salud. Y primero acordamos sentar una mesa técnica de trabajo, y luego de esa mesa técnica de trabajo volvimos a reunirnos con el presidente del Senado, mi persona, presidencias de comisiones y todas las representaciones de estos sectores. Aquí yo tengo un acta, esta acta está fechada el 25 de septiembre, donde nosotros acordamos una serie de puntos con el Colegio Médico Nacional. Y si se puede aproximar la cámara, acordamos varios temas sobre lo que en ese momento era el artículo 200 de mala práctica médica. Aquí está todo el contenido de nuestro acuerdo. Y si ustedes pueden verificar aquí, por ejemplo, aquí firma el doctor Larrea, presidente del Colegio Médico Departamental de La Paz, el doctor Cruz, que es presidente del Colegio Médico Nacional. Con su puño y letra firman una serie de acuerdos con el presidente del Senado y con mi persona. Y nosotros hemos respetado todos esos acuerdos que tienen que ver con el artículo 205. Y ahora sí, ahí en pantalla tenemos, este es el acta de acuerdo en la que está al lado izquierdo de su pantalla, y al lado derecho está la redacción completa del artículo 205. Y yo quisiera explicar punto por punto cuáles son esos acuerdos. ¿Y por qué, si firmamos esta acta de acuerdo, por qué es que el Colegio Médico Nacional y los colegios departamentales deciden ir a un paro, ya 15 días de paro, perjudicando a miles de ciudadanos y ciudadanas? En la siguiente diapositiva, ustedes van a poder mostrar, si la producción nos ayuda, cada uno de los puntos acordados sobre el artículo 200. El primero era que no debería direccionarse el artículo solo para los médicos, sino para cualquier profesión, porque es cierto que puede haber negligencia en otras profesiones. Y si ustedes ven al lado derecho, en el primer círculo rojo, dice la persona que en el ejercicio de su profesión, oficio o actividad, es decir, no se especifica ya el médico, el profesional en salud, sino cualquier persona. Se ha dicho mucho que hay una doble, triple, cuádruple sanción en este artículo. No es cierto. Cuando un profesional en cualquier área, en el área de salud también puede ser, actúa negligentemente, es decir, no actúa de la manera que debería hacerlo, siendo oportuno en la acción que debería asumir, o con impericia. ¿Qué quiere decir eso? Que se meta a hacer una cirugía plástica cuando no es cirujano. O sea, no está preparada para esa función. ¿Qué sucede? ¿Cómo se lo sanciona? Con reparación económica a la víctima. Porque la víctima lo que necesita, cuando se le ha afectado su salud o cuando se le ha afectado patrimonialmente, digamos, necesita que le reparen, que además le cubran los daños provocados en el ámbito de su salud, de su integridad física o en otros ámbitos.
y cumplimiento de instrucciones judiciales. Solo cuando se produce la muerte de la persona ya vamos a generar otras sanciones más. Eso no es doble o triple sanción, porque la consecuencia de un acto negligente, si es la muerte, debe ser sancionado de manera más drástica que cuando no existe la muerte de una persona. Y ahí recién entra la prisión de 3 a 6 años. Entonces, primera cosa, se acordó que era para cualquier profesional, lo cumplimos. Segundo punto, se acuerda incorporar el agravante de culpa por temeridad. Y ustedes pueden ver en el parágrafo 3º, al lado derecho de su pantalla, se dice que las sanciones previstas en los parágrafos presentes serán agravadas en 1/3 cuando la culpa es temeraria. Siguiente punto de nuestros acuerdos. Se acuerda con ellos incluir en la redacción del artículo excluyentes de culpa. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona no puede ser procesada penalmente. ¿En qué casos hay excepciones en las cuales los médicos o los profesionales en salud no deben ser procesados? Y lo cumplimos. A la derecha, miren, en el parágrafo 4 dice, quedará exenta de responsabilidad penal cuando, inciso A, exista carencia de medios técnicos. Es decir, si yo estoy en un puesto de salud en frontera y no tengo todos los medios técnicos para poder intervenir a una persona de emergencias, digamos, e igual lo hago para salvarle la vida, no me pueden procesar si es que hay una complicación, porque no es mi culpa. Traté de hacerlo lo mejor posible con los medios mínimos que tenía y no me pueden procesar penalmente. Segundo, en el inciso B, si el mal resultado es producto de riesgos de imposible o difícil previsión por parte del profesional en salud. A ver, si a usted X medicamento que yo no podía prever como su médico le genera una reacción alérgica, no es culpa del médico. El médico no podía preverlo y no puede procesárselo penalmente. Si cumplió todos los protocolos, si hizo todo lo que tenía que hacer ese médico, no tiene por qué procesárselo penalmente. Cumplimos nuestro acuerdo. Hay excluyentes de culpa. Y un último tema, yo les pediría. Dice, se acordó con ellos que coloquemos en el artículo que puedan utilizarse medios de prueba técnicos y científicos. Bueno, en el parágrafo 6º del artículo están los medios de prueba técnicos y científicos. Por lo tanto, lo que quiero que le quede clarísimo a la población es que nosotros cumplimos todo lo que acordamos con los médicos. Quienes rompieron la posibilidad de seguir atendiendo a la población y seguir en un escenario de diálogo fueron los médicos, no fuimos nosotros. Y este artículo es un artículo que protege a los médicos para que no sea extorsionado por abogados, por malos ciudadanos, pero también protege al ciudadano. Mire, en Santa Cruz hoy se está enterrando a una señora que ha tenido que ha sufrido un hecho de negligencia médica por una cesárea. Entonces, no podemos dejar desprotegida a la ciudadanía, pero tampoco podemos dejar desprotegido a los trabajadores en salud. Muy bien. Hemos dejado todo el tiempo correspondiente para que la presidenta pueda hacer la exposición de este tema, para no interrumpir. Es un tema muy delicado, es un tema muy técnico, así que hemos tenido todo el tiempo para que se pueda hacer la explicación. Le agradezco mucho por haber estado acá. No, les agradezco a ustedes y esperemos que haya un cambio en la actitud de médicos, médicas, trabajadores en salud, porque hay miles de personas que ya no pueden soportar más, estar más de 15 días frente a un paro médico, un paro de salud, que solo está atendiendo emergencia. Hay maneras de resolver las cosas dialogando y yo creo que no es la manera exponiendo a la ciudadanía. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros seguimos en la red.